Vamos directo al Evangelio según San Mateo, su capítulo 14, versículo 30. Mateo, capítulo 14, versículo 30. Dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vamos a repetirlo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hay otra versión de las Sagradas Escrituras que dice que Pedro dijo literalmente: sálvame, maestro, sálvame, te perezco. De hecho, hay un coro que cantamos en las iglesias que dice así: sálvame, maestro, sálvame que perezco, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Así dice el coro. Y es muy importante que como iglesia entendamos que la oración funciona. Díganos que queda hablando, la oración funciona. Se lo dice a alguien que ha experimentado. Se lo dice a alguien que ha experimentado el poder de la oración en todas las áreas de mi vida. No hay nada que yo le haya pedido a Dios que Él no me lo haya contestado. Hay cosas que todavía no la ha contestado, pero no significa que no la va a contestar. Lo que indica es que están en proceso. Porque a lo mejor alguien podrá decir: no, que Dios a mí no me contesta. Pero ¿cómo sabes tú que Dios a ti no te contesta si todavía tú estás vivo? Mientras estamos vivos, tenemos la esperanza de que en algún momento Dios conteste nuestras oraciones. Lo que sucede con la oración es similar a la relación de un padre con un hijo. Yo le dije a mi Luis, por ejemplo, que cuando él cumpla 18 años, le voy a hacer un regalo bien por él. No voy a decir lo que es, pero le dije: cuando cumpla los 18 años vas a tener ese regalo allí de sorpresa. No se lo doy ahora porque entiendo que él no tiene la madurez para manejar. Hay cosas que Dios no te entrega, no porque no te la quiere entregar. Es que todavía no tienes la madurez para manejarte con eso. Así que como creyentes deberíamos de concentrar gran parte de nuestro tiempo en pedirle a Dios: dame la madurez que yo necesito para poder administrar las bendiciones que tú tienes para mí. Lo voy a repetir de nuevo. Como creyentes deberíamos de pasar la mayor parte del tiempo pidiéndole a Dios: dame la madurez que yo necesito para poder recibir y administrar esas bendiciones que tú tienes para mí. Señor, hoy pido en este mensaje, tú nos bendiga y nos prepare, que nos dé la madurez que necesitamos para poder administrar lo que tú quieres entregar. Aquí hay un pueblo que tú ya has hecho muchas promesas. Todavía hay muchas promesas que tú me has hecho a mí y todavía yo no las he recibido. Pero yo sé que tú eres un Padre bueno. Más que bueno, tú eres un Padre bondadoso. Y tú me quieres entregar grandes bendiciones. Así que te pido que me des la madurez que yo necesito para recibir esas bendiciones, poder administrarlas. Igualmente te pido por este pueblo, que ellos entiendan que necesitan cierta madurez para ciertas bendiciones. Amén y amén. El hijo de un padre multimillonario, pero que su madre perdió la vida y ese niño está siendo monitoreado por una ama de casa, alguien que se le paga para eso. El padre va entregándole poco a poco lo que ese niño necesita. Hablaba con una señora que era esposa de un síndico y ella me decía: él no me daba mensualmente. Como hay esposos, ¿verdad?, que dejan cuando se separan de sus esposas en la pensión, le llega siempre ese cheque o ese aporte mensual. Ella me decía: no, él no me daba mensualmente, pero él
daba cada vez que había necesidad. Y me decía ella, si en el mes se necesitaba 20 veces que él diera, él daba 20 veces. O sea, él daba según la necesidad. Y mientras ella me explicaba, yo pensaba en nuestra relación con Dios y las cosas que nosotros necesitamos, o las cosas que vamos a necesitar en el futuro, las cosas que necesitamos ahora, las que vamos a necesitar mañana, las que vamos a necesitar en un tiempo. Y aquí en Mateo se habla de un momento cuando el Señor estaba a punto de enseñarle algo importante a los discípulos. El Señor quería enseñarle algo importante a los discípulos, y esto que le quería enseñar estaba relacionado con el poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Ya los discípulos habían visto a Jesucristo hacer muchos milagros, desde quitarle la ceguera a un ciego, limpiar un leproso, darle vida a un muerto, levantar a un paralítico. Ya los discípulos habían visto muchos milagros, pero Jesucristo estaba interesado en enseñarle a los discípulos que su poder era más amplio. Porque a veces nosotros encajonamos el poder de Dios, lo encapsulamos, sí, Él me salvó y Él tiene poder para salvarme, pero a veces no visualizamos a Dios haciendo otras cosas más allá de la salvación. Entendemos que la salvación es lo más importante, es incomparable, porque pasaremos más tiempo en la eternidad, más que el tiempo limitado que pasemos aquí en la tierra. Allá pasaremos un tiempo más extenso, pero nosotros trabajamos más para este infeliz cuerpo. Y en lo breve que vamos a durar, trabajamos más, nos esforzamos más por las cosas de aquí. Sin embargo, no las vamos a llegar a disfrutar como creemos, porque es que nuestro tiempo aquí es muy limitado. Pero el tiempo que pasaremos, sea en el cielo o sea en el infierno, Dios me libre, ¿verdad? Dios nos libre y nos cuide y nos guarde, y que siempre nos mantengamos sirviendo al Señor sin negar su nombre. Ay, amén. El tiempo allá arriba en su presencia o en el lago de fuego será mucho más amplio. Entonces deberíamos de esforzarnos más por trabajar ese cuerpo espiritual que nadie ve, porque nadie ve el cuerpo espiritual. Nos preocupamos por la belleza física, por vernos bonitos, por rizarnos el pelo, por adaptarnos la piel, ¿verdad? Tantas cosas que nos decoramos, pero se nos olvida que la verdadera belleza es por dentro. ¿Y cómo trabajamos la belleza por dentro? ¿Cómo se trabaja la belleza por dentro? La belleza interna, la belleza por dentro se trabaja orando, buscando la presencia de Dios, y también el Señor va a permitir circunstancias y situaciones que van a contribuir a tu belleza interna. Y en este momento, la palabra de Dios dice que Jesucristo, allá en medio del mar, siendo testigo de ver el viento y las olas, el viento que azotaba, era contraria. Y el evangelista Mateo describe que era la cuarta vigilia de la noche. Y Jesucristo en medio de todo esto, yo no sé cuántos han estado en alta mar, yo he estado en alta mar en más de una ocasión, en pequeñas embarcaciones. Jesucristo allí apareció de la nada en aquel momento. Y Jesucristo, como de película, comenzó a caminar con Carlos que van a emplear. Como dice, muchas formas de esta chihuahita. Comenzó a caminar sobre las olas. Diga conmigo, hoy voy a aprender a caminar sobre las olas. Dígalo de nuevo, hoy voy a aprender a caminar sobre el mar. Y dice que cuando lo vieron se turbaron, porque ellos no habían visto a Jesucristo caminar sobre las aguas. Nunca lo habían visto. Ya habían tenido otros viajes en alta mar con él,
pero todavía no lo había visto caminar sobre las aguas. Y por eso pensaban que era un fantasma, que era un espíritu. Se creía, ¿verdad?, que los espíritus caminaban ambulantes. Siempre se ha creído esto, que los espíritus a veces en la soberanía de Dios, a veces caminan, la gente lo ve. En una ocasión le preguntaba a un capitán en alta mar: ¿es cierto que ustedes ven sirenas? ¿Han visto sirenas? Y él me decía: mire, pastor, yo no he visto sirena. Si le digo que he visto sirena, le miento. Pero en alta mar vemos de todo. Dice, vemos de todo. Desde un hombre caminando hasta alguien con un látigo que hace creer que nos va a golpear. En alta mar se ve de todo, vemos de todo en medio de alta mar. Y esta aparición de Jesús pasmó a los discípulos, quedaron pasmados, tuvieron miedo. Dice que dieron voces de miedo. Imagínate un grupo de hombres dando voces de miedo. Y ya las mujeres lo saben, ya está. Hasta por una cucaracha gritan, ¿verdad? Aquí dice que dieron voces de miedo, estaban en terror, gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesucristo les habló y le dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. En medio de todo el miedo, en medio de esa escena de horror, Jesucristo le dice: soy yo, no tenga miedo. Y Pedro, intrépido, ese era el freco de los discípulos. Ese siempre tenía una respuesta, siempre tenía una conversación. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y no se hizo faltar la invitación de Jesucristo. Le dijo: Pedro, ven. Y la Biblia dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero de repente, el Señor permite que los vientos se pongan más violentos. Y Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Usted no se imagina esta escena. Y dice, dio voces diciendo: Señor, sálvame. La pregunta es, si Pedro sabía nadar, ¿por qué le dio miedo y le pidió al Señor que lo salvara? Que Pedro era pescador de profesión. Pedro tenía una empresa de pesca. Él conocía el mar. No había ningún viento que hiciera temblar a Pedro, porque Pedro conocía el alta mar. Pero en este momento tuvo miedo. Porque en el momento cuando Dios quiere bendecirnos, es el momento cuando más miedo vamos a sentir. El momento cuando Dios está a punto de abrirte la puerta, vas a sentir miedo. El momento cuando Dios está a punto de sanarte, vas a sentir miedo. El momento cuando Dios está a punto de llevarte a otro lugar, a otra bendición. El momento en el que Dios esté a punto de hacer contigo tan increíble, te va a visitar el miedo, pero el miedo no llega solo. ¿Usted sabe por quién llega el miedo? Con la duda. El miedo llega con su novia, la duda. Y es allí entonces donde usted y yo tenemos el desafío, el gran desafío de decidir. O seguimos dudando con miedo, o decidimos creer. Esa primera voz escuchamos. Porque ya Pedro, Jesucristo le dijo que fue un fantasma. Y él estaba allí en vivo con ellos. Ya Jesucristo le había dicho: soy yo, no teman. Fue el mismo Pedro que me dijo: tengo miedo.
En vez de decirle tengo miedo, ya Pedro había caminado sobre las aguas. Como ya veces después de haber visto la mano de Dios, aún así corremos el riesgo de tener miedo y de dudar. Aún cuando hayas escuchado la voz de Dios, aún cuando hayas visto el poder de Dios, aún cuando te hayas sentido seguro de que vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, de repente el miedo con su novia, la duda, va a tratar de robarte la oportunidad de seguir viendo la gloria de Dios en tu vida. No le permitas a la duda y al miedo robarte tu destino. Porque en ese momento se abrió una puerta para Pedro. La vida de Pedro jamás sería igual después de caminar sobre las aguas. Pedro nunca sería el mismo. Cuando comienza, dice, sintió miedo, aún sabiendo nadar. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Probablemente es la oración más poderosa de la que se haya registrado en la palabra de Dios. No es la oración más extensa, no es la más elocuente, pero es una oración que sale de lo profundo de un hombre, rogándole a su Señor, sálvame que perezco. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que hacer esa oración? ¿O cuántas veces no hemos hecho esa oración? Cada vez que estamos en peligro de perder cosas o de perdernos nosotros mismos, esta debería de ser nuestra oración. Sálvame, maestro. Sálvame que perezco. Cuando sientas que ya no tienes la fe para seguir adelante, cuando se te vayan las fuerzas de buscar a Dios, cuando tengas duda de que se vaya a cumplir la palabra de Dios en tu vida, o que esto que Dios dijo que va a llegar, la duda te dice y el miedo que no va a llegar, es el tiempo de orar y decir, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Porque lo que hace una oración poderosa no son las palabras bonitas. Lo que convierte una oración en una herramienta poderosa no son las articulaciones extensas, el verbaje. Y le pones punto aquí y le pones punto allá. En este que cuando oramos aquí delante, ni siquiera Leonel Fernández. Porque nos encargamos de poner cada punto donde va cada S en su lugar. Eso no convierte una oración en una oración poderosa. Lo que convierte una oración poderosa es a quién va dirigida la oración. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? No es quién ora, es a quién oramos. Digan que te lleva al lado, no es quién ora, es a quién oramos. Porque ese a quien nosotros oramos es todopoderoso. Diga conmigo, eres todopoderoso. Cuando usted piensa que a quien usted está pidiendo, a quien usted está orando, es todopoderoso. Mire, usted va a abrir puertas con esa oración. Usted va a callar al diablo con esa oración. Usted va a enviar bendiciones con esa oración. Usted va a despertar a Dios con esa oración. Una poderosa el poder de la oración. Después hombre que no se volverá ante estos fuertes, ante timorencia. No importa lo que pasa cuando usted sabe el poder que tiene la oración. Usted será una mujer poderosa y usted será un hombre poderoso porque no es usted, sino quien está dentro del fe. Cuando vamos a enfrentar, cuando vayas a enfrentar un gigante, acuérdate de David, que era el más pequeño de su familia, hediondo a oveja, sin reputación, sin reconocimiento. Ese pequeñito con la fe de un padre que lo veía desde el cielo, le cortó la cabeza al más temible gigante
Cuando te filtren, te preparen los proyectos feroces de altamar que a veces quitan a tu vida. Acuérdate de la oración de Pedro y no tengas miedo de decir, Padre, tú salvaste a Pedro y no permitiste de segunda. Así que yo te doy la misma oración. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. La oración funciona. La oración funciona. La oración funciona. Dice que al momento Jesús le extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó. Cualquiera puede dudar. Oremos por los que dudan. Y oremos por los que se quedan dormidos en el culto como Pablo. Ahí está dando un show de sueño. Dios te bendiga, Pablo. De lugar, Pablo, Señor, Señor. Barbarazo. Oigan. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Cuando entendemos que nuestro Señor es poderoso para hacer cualquier cosa, para abrir cualquier puerta. Él es poderoso para abrir cualquier puerta. Él es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Él es poderoso para cambiar las circunstancias. Él es poderoso para bendecirte de la nada. Él es poderoso. A veces no hemos recibido nada porque Él está trabajando en secreto a tu favor. Oiga, hay bendiciones que Él te le está preparando. Hay bendiciones que usted encima y en su mente que le van a llegar y ya Él te está preparando para usted. En el cielo hay de aleluya. Bro, la grande bendición. Y la desgraciada bendición. Pero en el cielo. ¿Y cómo el pueblo comió maná? Si allá no hay repostería. Hay repostería, nada. Allá hay agua, fuente de agua. ¿Cómo salió agua de la peña? En medio del desierto. Porque allá también hay manantiales de agua. Hay manantiales de río. Los hombres podrán destruir las minas de oro de aquí de la tierra, pero no tienen alcance a las minas de oro del cielo. En el cielo hay minas de oro, hay minas de diamante. Y un día allí vamos a estar. Póngase de pies. Oremos por esa gente que está dudando. Oremos por esa gente que está dudando. Tenemos que orar